A su nombre. Vamos a compartir rápidamente, hermanos. Quiero que esté muy pendiente, quiero capturar su atención a su nombre, ya que no fuera una bulla. Entonces, quiero capturar su atención, gloria al Señor, tocante al tema, que usted vaya bien comido esta noche. Amén. Gloria al Señor. Usted pueda ir bien comido. Vamos a ir a San Juan 14:6. San Juan 14, versículo 6. Texto muy conocido por todos nosotros. A su nombre, al nombre de Cristo, que no se apague el fuego. Amén. Gloria a Dios. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santo, 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 al que es 3 veces santo. Levantamos tu nombre en alto, reconociendo tu majestad, Rey, que para siempre viva. Bendito sea tu nombre y venga tu reino, Señor, Dios de nuestras vidas, y que por sobre todo se haga tu voluntad y la palabra provoque los cambios en cada uno de nosotros según la necesidad que hay para la gloria de tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanza al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan estaba bien claro cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios. El tema que quiero compartir con usted en esta noche me he titulado: el camino hacia la tierra prometida. ¿Cómo es el tema? El camino. ¿Qué es un camino? Es un lugar que nos conduce hacia un destino, ¿verdad? Es una ruta, gloria al nombre del Señor. Un derrotero que nos lleva hacia un determinado lugar. Y San Juan 14:6 nos da a entender que Cristo es un camino. Cristo es en términos espirituales, es un camino que nos lleva hacia el Padre. Y el Padre tiene que ver con la vida eterna. Pero tenemos que conocer la verdad, porque cuando conocemos la verdad somos libres. Amén. Por eso la gente que no conoce la verdad se mantiene mediante la ignorancia y la falta del conocimiento de algo a su nombre. Pero cuando conocemos a Cristo somos libres, amén, del pecado, de la muerte y de la condenación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿quién es el camino hacia el Padre? Jesús. Entonces, el tema es el camino hacia la tierra prometida. Haciendo un poco de exégesis, de remembranza e historia, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, estaba a pan de agua bajo la merced de Faraón y de todo su pueblo, o sea, su comitiva. Allá estaba el pueblo de Israel, estaban esclavos, estaban esclavizados. Allá se quedaron. ¿Cuántos años tuvieron esclavos? ¿400 qué? 30 años, imagínense. 430 años, 4 décadas, 4 generaciones y 30 años más. Faraón, que estaba en ese tiempo, era un hombre de malas actitudes a su nombre. Pero un día ellos clamaron a Dios. Toque a alguien y dígale: no dejes de clamar. Un día clamaron a Dios de verdad. Ellos suplicaron a Dios de verdad. Ellos rogaron a Dios. Ellos invocaron el nombre de Dios para salir de ese estado de esclavitud. Y Dios escuchó, amén, ese clamor. Porque permítame decirle que en la vida todo tiene un día. Y Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y cuando hablamos de día, hablamos de tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de sufrir, pero también va a haber un tiempo de reír.
que todos nos abandonaron, pero también vienen esos grandes tiempos en donde el Señor no se va a dejar esperar, amén, sino que se va a glorificar, se va a manifestar y se va a dar a conocer en favor de su pueblo. Pero necesitamos, según el tema, conocer bien esta ruta. Entonces, si uno quiere las rutas, hay que conocerlas, porque el que no conoce las rutas para determinado lugar, ¿qué puede pasar? Se puede perder o se puede extraviar. Amén. Entonces, necesitamos conocer bien a Jesús, porque Jesús es el camino que nos conduce hacia el Padre, o sea, la vida eterna. Entonces, acá, según la historia, mientras el pueblo está esclavizado, clama a Dios, Dios lo saca con mano fuerte, con mano poderosa, a través de un líder que había levantado. Ese líder se llamaba Moisés, y le mandó a decir Dios a Faraón que dejara ir a su pueblo. Primeramente eran 3 días, pero no eran 3 días. ¿Y sabe a dónde tenía que ir el pueblo de Israel a adorar a Dios? ¿A dónde? Al desierto. Diga conmigo, desierto. Pero no eran 3 días. Después le mandó a decir que era por toda una eternidad. Porque si algo quiere, si algo anhela y desea a Dios, es que su pueblo le adore. ¿Dónde está el pueblo que adora? Es que su pueblo le alabe, es que su pueblo le glorifique. Por eso la palabra dice: este pueblo es creado para mí y mi alabanza publicará. Nosotros hemos sido creados para adorar, para alabar a Dios. Entonces el pueblo estaba esclavizado y necesitaba ser libre. El pueblo clama, es libre. Pero entonces, luego cuando el pueblo es libertado, sale, escúcheme bien, rumbo hacia el desierto. Amén. En ese tiempo, en ese entonces, literalmente, te estoy hablando de cuando el pueblo sale de Egipto, rumbo hacia Canaán, porque la tierra prometida era Canaán. Amén. Canaán era la tierra que fluía leche y miel, pero tenía que atravesar un desierto. Había otro camino del que le voy a hablar ahora más rato, pero el Señor plugo, le plació llevarlo, amén, rumbo a ese desierto. Pero en esa trayectoria, Faraón, luego manipulado por el diablo, no quería dejarlo ir, amén, y Dios se lo permitió. Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando el pueblo ya había avanzado bastante, Faraón entonces se equipó de su ejército, y cuando el pueblo de Israel ya iba avanzando hasta cierto lugar, escuche esto, se escuchaban, hermanos, grandes pasos, porque Faraón quería esclavizar al pueblo. Quiero decirle que el diablo, que es prototipo de Faraón, quiere volvernos a esclavizar, porque Cristo nos ha hecho libres del mundo en donde estamos esclavos del vicio, de la drogadicción, de la prostitución, de la brujería, de la quiromancia, de la hechicería y de todo lo que se llama pecado. Porque el pecado ata, el pecado esclaviza, el pecado condena. Cristo nos da vida, y nos da vida eterna. ¿Amén? Por eso nosotros debemos de apartarnos en lo que requiera y esté a nuestro alcance del pecado. Por eso la palabra dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a la concupiscencia. Entonces, ¿sabe quién reina? Quien gobierna. Quien gobierna nuestra vida debe ser el Señor. Entonces, el desierto era el camino rumbo hacia la tierra prometida, que era Canaán. No podían llegar ellos hacia Canaán si no pasaban por el desierto. Ahora bien, según el diccionario de lengua española, desierto es un lugar cuyo significado es territorio arenoso o pedregoso que por falta de, hermano, casi dice total de lluvia, carece de vegetación o la tiene muy escasa. También es un lugar por lo general desértico, árido, estepario, desolado. Ahora bien, por lo que dice la enseñanza, o sea, la palabra de Dios, el desierto es un lugar de prueba.
Es un lugar de entrenamiento. ¿Sí se acuerdan que Jesús fue llevado por el Espíritu a dónde? ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Y ahí hubo una lucha, ahí hubo una batalla, ahí hubo un combate, ahí hubo una pelea, pero Cristo salió más que vencedor. Todo el que tenga la batalla con Cristo, somos más que vencedores. ¿Amén? Entonces, el pueblo de Israel tenía que atravesar el desierto a su nombre. Pero ¿saben? Hay algo muy bonito, que cuando el pueblo de Israel clamó, el pueblo lo oyó, levantó a Moisés, pero quien guiaba a su pueblo era el mismo Dios. Quiero decirle a usted que quien nos guía a nosotros es Dios. Quiero decirle que quien nos guarda es Dios. Quiero decirle a usted que quien nos cuida es Dios. Quiero decirle que quien nos bendice es Dios. Usted no está aquí todavía. Quiero decirle que quien nos provee es Dios. Quiero decirle que quien nos ayuda es Dios. Porque toda ayuda de hombre es vana. Toda ayuda de hombre es perecedera. Toda ayuda de hombre es momentánea. Pero lo que viene de parte de Dios siempre perdurará y permanecerá para siempre. Amén. Porque miren que cuando Faraón casi que alcanzaba el pueblo de Israel, Moisés tuvo que subirse a una cumbre y allá clamar a Dios. Y el Señor dijo: ¿por qué clamas a mí? Que tienes en tu mano una vara que representaba el poder, la autoridad de Dios. Y él levantó la vara. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo quién? ¿Qué hizo quién? Dios, a su nombre. Porque ninguna vara abrió el mar rojo. Quien abrió el mar fue Dios, a su nombre. ¿Qué representaba? Escúcheme bien. ¿Qué representaba el mar para el pueblo de Israel? Un problema, a su nombre. ¿Qué representaba el mar para el pueblo de Israel? Un obstáculo, a su nombre. Pero ¿sabe qué? Dios es especialista en desbaratar aquellos problemas, en tantos obstáculos que se levantan en contra de su pueblo. Todo lo que se levante en contra de su pueblo caerá, se desbaratará, perecerá. Porque ¿sabe qué pasó? El mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Hacia dónde pasó? Hacia el otro lado. Al otro lado estaba el desierto. Amén. Y el pueblo de Israel, Dios lo sacó con brazos fuertes y con manos poderosas. Lo hizo ayer y lo hará hoy. Porque el mismo Dios, amén, gloria al nombre del Señor, que sacó el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está con nosotros hoy, mañana y siempre. Él no nos ha dejado. Él siempre estará con nosotros. Él no nos ha abandonado jamás. Amén. Entonces, el Señor abrió camino en medio del mar. Israel pasó hacia el otro lado. Y cuando los egipcios entraron hacia aquel lugar donde ellos estaban, luego Dios cerró las aguas. Y dígale al que tiene a su lado: porque Él es el que abre, pero también Él es el que cierra. Amén. Él es el que abre, pero también Él es el que cierra. Por eso es que usted y yo, hermanos, necesitamos a Dios y tenemos que aprender a depender de Dios. Israel pasa al desierto, pero en el desierto, ya dijimos que el desierto es un lugar ¿qué? Un lugar desértico, es un lugar árido, es un lugar estepario, es un lugar desolado. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Es un lugar en donde casi no llueve. Es un lugar en donde no crece vegetación, pero ahí es donde Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No hay cosa alguna que Dios no pueda realizar. No hay cosa alguna que Dios no pueda crear. Amén. Él fue quien dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él fue quien dijo: amén, produzca la tierra hierba verde. La tierra produjo hierba según su género y según su especie. Dios es el dueño de su mundo. Él tiene control por sobre todo. Al nombre de Cristo. Entonces, el desierto es un lugar de entrenamiento. Cuando el pueblo de Israel iba pasando hacia el desierto, sintió sed. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Dios ahí se glorificó porque le dio agua. Había unas aguas que estaban amargas, las aguas de mar. Y ahí Él permitió que Moisés tirara una vara y las aguas se endulzaran. Esas aguas de mar se volvieron dulces. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿En dónde? En el desierto. Diga, el desierto. Dígame, el desierto es el lugar donde miraré
la gloria de Dios. Y el desierto es el lugar donde miraré a Dios entrar en materia, entrar en pelea, en acción. Diga, el desierto es el lugar donde miraré mi victoria. Alguien diga amén. A su nombre. Entonces, es muy importante entender que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto rumbo hacia Canaán para poder llegar, amén, fue el mismo Dios quien lo introdujo en el desierto. Entonces Dios, ustedes se han escuchado ese proverbio mundano que dice que Dios da la llave de la medicina o la cura. Pues Dios nos mete en algunos problemas y Él nos saca de los problemas también. Dios mismo te permite a veces que nos persiga. Dios mismo permite la enfermedad. No es que sean de Dios, pero Dios muchas veces permite. Job se enfermó y Dios lo sanó. Ezequiel se enfermó y Dios lo sanó. A su nombre. Dios te permite muchas veces los ataques del enemigo, pero cuando clamamos, cuando nos acercamos a Dios, cuando lo buscamos, Él sale en favor de nuestras vidas y pelea. ¿Sabe cómo? Como poderoso gigante. A su nombre. Entonces, allá en el desierto, donde Dios lo introdujo, era la única manera para que después de tantas pruebas miraran la gloria de Dios, del Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. Ahora bien, el camino más directo era el que iban a tomar, porque el otro tenía que ver con pasar por donde estaban los filisteos. Pero sabe, Dios es tan sabio que si el pueblo de Israel hubieran llegado primero y están los filisteos, ¿a dónde cree usted que se habían devuelto? A Egipto otra vez. ¿Y sabe qué? Eso le ha pasado a mucha gente. Cuando ven las pruebas, cuando ven las dificultades, cuando ven los problemas, vuelven a Egipto. Por eso la palabra dice que no volvamos a Egipto cuando haya ¿qué? Necesidad. Así no. Porque nuestra meta, amén, es ayer para el pueblo de Israel era la tierra Canaán, pero para la iglesia es la nueva Jerusalén. Ayer para el pueblo de Israel en este entonces, haciendo un poco de historia, tenía que ver con Canaán, la tierra que fluía leche y miel, pero para la iglesia es la nueva Jerusalén, porque nuestro lugar o nuestra ciudadanía no está aquí, en el reino de los cielos, donde Dios nos está esperando, donde Él ya preparó morada. Amén. Dios guió a los israelitas por el desierto con una columna de nube de día y con una columna de fuego o sea, Dios siempre estuvo ahí. El pueblo sintió agua, Dios le dio de beber agua de una peña. El pueblo sintió hambre, Dios les envió maná del cielo. ¿Saben? Dios les envió codornices. O sea, Dios les dio de comer. Y un milagro que se mantuvo ahí perpetuo fue que nunca sus calzados y sus vestidos se envejecieron ni se enmudecieron. Todos esos años Israel anduvo con un solo vestido y anduvo con un solo calzado, porque Dios era quien nos sustentaba. A su nombre. Él es nuestro proveedor. A su nombre. Entonces Dios nos guió de noche columna de ¿qué? De fuego. Y de día columna de. El recorrido de los israelitas fue el siguiente. Póngale cuidado. Salieron de Egipto desde la ciudad de Ramanasés. Pasaron por el Mar Rojo. Subieron al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y cruzaron el desierto hasta llegar al monte de Nebo en Jordania, de donde divisaron la tierra prometida. Y aquí quiero pararme, porque el pueblo de Israel fue introducido en el desierto, pero sabe que no llegaron a la tierra prometida. ¿Y saben por qué? Porque murmuraron. ¿Y saben por qué? Porque criticaron. ¿Y saben por qué? Porque desobedecieron a su nombre. Aún el mismo Moisés, cuando el Señor le dijo, háblele a la peña, Moisés no le habló, sino que la golpeó. Y la peña no podía ser golpeada 2 veces. ¿Y sabe desde dónde miró Moisés la tierra prometida? Desde lejos. Solamente los que nacieron, la generación de Caleb y la generación de Josué, los únicos que entraron a la tierra prometida. Del resto, todos, hermanos, se quedaron. Entonces, regresaron a la región de Canaán, que fue conquistada bajo el manto
las tribus, las 12 tribus de Israel fueron distribuidas, amén, por Josué. El antiguo pacto fue el mismo Dios, y hoy por hoy para la iglesia es el Señor, nuestro Dios. El Señor Jesucristo es quien camina, es quien pelea, y el Espíritu Santo es quien nos guía. ¿Por qué? Porque Él dijo: no me voy. Amén. Es necesario que yo me vaya, pero vendrá ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Él nos guiará y nos llevará, hermano, rumbo. ¿Sabe quién levantará la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. La iglesia escuchará la trompeta, y quien nos levantará a nosotros será el Espíritu Santo, y nos encontraremos con Cristo en la nube, a su nombre. Entonces, hermano, ayer el pueblo israelí tenía que cruzar el desierto y caminar por ahí. El Señor lo guiaba. Hoy, para nosotros, empezamos leyendo San Juan 14:6, y ahí vamos a desarrollar el mensaje. Hermano, mantengámonos en el camino, porque el camino de la iglesia, el que nos lleva rumbo hacia la tierra prometida, se llama Cristo. No te apartes de Cristo, no te alejes de Cristo, no te vayas de Cristo. Alguien dijo por ahí: si me aparto de Cristo, me muero. A su nombre. Oigan bien esto. Noten bien que una de las cosas más difíciles para un verdadero cristiano es, tengo 4 partes muy importantes aquí. Hay 4 cosas bien difíciles para una persona, y son estas. Primero es oír. Segundo es recibir. Tercero, aceptar. Y cuarto, permanecer. La gente cree que nomás es: yo me entregué a Cristo y ya. No. ¿Sabe qué pasa cuando uno le hace un llamado a una persona? ¿Con qué la gente escucha? Si no oye, no se da cuenta qué es lo que está pasando, ¿sí o no? Entonces, lo primero que la gente tiene que es oír, y tiene que permanecer, amén, en ese estado. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Sabe por qué muchos se apartan de Cristo? Porque dejan de oír la palabra. Cuando usted deja de oír a Cristo, usted está oyendo a otro que no es el Señor. Y esa es su ruta, ese es su camino, esa es su dirección, a su nombre. Entonces, luego que usted oye, ¿qué hace? Usted recibe, a su nombre. Porque a quien usted tiene no es a cualquiera. Usted tiene al Señor. Y quien tiene al Señor puede tener la firme seguridad de ir hacia la Nueva Jerusalén. Nadie que no tenga a Cristo entrará al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, el único camino es ¿quién? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Y nadie era qué? Entonces, para ir al Padre necesitamos recibir a quién. Entonces, luego que lo recibimos, lo aceptamos. O sea, aceptamos el gobierno del Señor. Y el gobierno del Señor está concentrado en la palabra. En la palabra están los códigos. Así como todo país tiene una constitución, tiene unos reglamentos. Amén. El Señor tiene unos reglamentos para nosotros, su pueblo, su iglesia. Y esos reglamentos están en la palabra de Dios. ¿Los acepta usted? Hay mucha gente que no acepta la palabra, que no recibe la palabra. Por eso, el cristiano, para crecer, debe de estudiar la palabra. Y el cuarto es permanecer. Diga conmigo: permanecer. Usted puede oír, puede recibir, puede aceptar, pero no puede permanecer. Tú tienes que permanecer en Cristo, permanecer en medio de las pruebas, permanecer en medio de las batallas, permanecer en medio de las luchas, permanecer en medio del hambre, permanecer en medio de la tristeza, permanecer en medio de la persecución, permanecer en medio de los ataques, permanecer en medio de la soledad, de los momentos cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo, cuando hay esposa y cuando no hay esposa. A su nombre. Y el otro punto tiene que ver con seguir a Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? En Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que hay que seguir
26, 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que Cristo, yo lo veo como que está durmiendo, está por encima de todo. ¿Sabe por qué? Porque hay cansancio. Usted tiene que prepararse para venir a la iglesia. Usted tiene que prepararse para venir al culto. A su nombre. Hay cansancio. Y el enemigo siempre va a tratar con esa partecita de la carne. Amén. Al nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir al Señor. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 4 palabras muy fundamentales en la vida cristiana. Amén. Sobre las que hay que meditar. La primera es negarse. Diga conmigo: negarse. Segundo es renunciar. Diga renunciar. Diga tercero: permanecer. Y cuarto, ser un verdadero discípulo. Porque usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos. Ahora, ¿qué es negarse? La palabra negarse proviene de la raíz griega apernomai, que significa insistir en que no está asociado con alguien. Usted y yo, para que usted me entienda de una, ha sido separado del mundo y se ha ligado, se ha pegado a Cristo. Estamos ligados, algo que está unido, algo que está atado a su nombre, al nombre de Cristo. La palabra negar tiene el significado de contradecir, rebatir, rechazar. Amén. Y viene del latín negaré, que quiere decir no. O sea, como dice la canción: Cristo sí, al diablo no, al mundo no y a Cristo sí. Denle un aplauso a Dios en esta noche. Pero la vida cristiana es una vida de negación. Es una vida de negación. Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al mundo sí? Pero ¿saben que el mundo pasa y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la Biblia, negarse a sí mismo es un concepto espiritual que implica renunciar al ego total y a sus deseos para entregarse a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La segunda palabra es renunciar. La palabra renuncia proviene del latín renunciaré, que significa anunciar. La renuncia es un acto voluntario de apartarse de algo o dejarlo. Amén. Por eso decíamos el domingo: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces hay que dejar todas las cosas viejas, hacerlas a un lado, porque ya pasaron bien aquí, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, un acto de ¿qué? De renuncia voluntaria. Dios no te obliga a nada. ¿Amén? Tú mismo debes de aprender a conocer y a saber qué es lo que te conviene. Entonces, apartarse de algo, dejarlo o abandonarlo por completo. Por ejemplo, renunciar a un cargo, a un proyecto, a una obligación o algo que se posee. En el ámbito laboral, la renuncia es un acto formal por el que un empleado termina su relación, convenio o contrato con una empresa. Hermanos, se le acabó el contrato que teníamos con el diablo. Amén. Y ahora estamos ligados al Señor. Porque con el Señor tenemos un contrato definitivo por completo y para siempre. Dígame. A su nombre. ¿Sabe que usted y yo éramos nada en el mundo? ¿Sabe que usted y yo valíamos nada? Y Cristo nos levantó. Cristo nos recogió. Cristo nos sacó del polvo, de la inmundicia. Y hoy nos ha dado vida y nos tiene acá. Nos ha dado una identidad a su nombre. La palabra renuncia viene del latín renunciaré, significa abandonar. Diga conmigo: hoy abandono todo lo que me ata al mundo, todo lo que me diga el mundo. Hoy diga: me abandono eso. Diga: renuncio a eso en el nombre de Jesús. Eso que usted sabe que no lo deja ser un verdadero cristiano, renúncielo, abandónelo, desdíguelo por completo, déjelo ya. A su nombre. ¿Por qué? Porque eso lo lleva, hermano, hacia la condenación eterna. Estamos hablando de que Cristo es el camino para nosotros hacia la nueva Jerusalén. Así como el pueblo de Israel era guiado por el Padre mismo hacia Canaán. Muchos no quisieron y por eso se quedaron en el desierto. Entonces, significa abandonar, desistir. Sus componentes léxicos son re, que quiere decir
retroceder. A su nombre. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces, hay que aprender a qué? A renunciar a su nombre. ¿A qué? Yo no sé a qué tiene que renunciar: a la rabia, a la ira, al enojo. La Biblia dice: quítese de vosotros. Y todas esas cosas son impedimentos para seguir a Cristo, para permanecer en Cristo, para ser un cristiano de victoria. Segunda de Corintios 4 dice: más bien hemos renunciado a todo. O sea que los discípulos sí lo hicieron. Lo vergonzoso que se hace escondidas. Dice: no actuamos con engaño. O sea que los apóstoles no eran mentirosos. Dice: ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la representación de Dios. Amén. A su nombre. Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente. Entonces, van dos. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? La primera es negarse. La segunda, ¿qué es? Renunciar. Regálenme 5 minutos que vamos a terminar de aquí. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. La tercera, permanecer. La palabra permanecer proviene del verbo griego meno, que significa sostener desde abajo. Gloria al nombre del Señor. Desde lo profundo de meno, que se deriva del hipomeno, que este también expresa realidades significativas como firmeza y fidelidad. Necesitamos estar firmes en Cristo, pero para estar firmes en Cristo hay que buscarlo a Él. Si usted no ora, si usted no ayuda, si usted no lee la Biblia, usted será un cristiano endeble, un cristiano somero, un cristiano que por encima siempre será una pelota de ping-pong del diablo o del maniquí, como un maniquí. ¿Saben qué es un maniquí? A un maniquí se lo viste, a un maniquí se lo calza. Amén. Pero nosotros no somos maniquí del diablo, nosotros somos hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Nosotros somos hijos de Dios. A su nombre. Entonces, la palabra permanecer significa conservar el estado, continuar una misma situación sin cambio. Vamos, digan el término: permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo, sin modificar nada. O sea, y esto me gusta porque tiene que ver con un estado original. ¿Sabe qué? Porque ellos somos originales. ¿Usted es cristiano original o no? ¿Es cristiano original? Un cristiano original se guarda, se preserva, se cuida, se mantiene y permanece para Él. A su nombre. Amén. Vamos a tocar a alguien que diga: así nos quiere Dios. Dígale: nos quiere como cristianos originales, cristianos íntegros, cristianos genuinos. A su nombre. Porque lo íntegro es hermosa la alabanza. Proverbios 2, 21 y 22 dice: porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. A su nombre. Den un aplauso a Dios fuerte. Los íntegros permanecerán en ella. Esto no es cualquier cosa. Esto no vale 3 pesos. Lo que yo le estoy dando a usted aquí es palabra para que ustedes se pongan firmes en Cristo. Mas los malvados serán talados de la tierra. Los transgresores serán desarraigados. Proverbios 12:7 dice: Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Tenemos promesa. Mantengámonos en esa promesa. Y las promesas en Cristo son sí y amén. Juan 15:10 dice: si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que hay que permanecer en el amor, hay que permanecer en la palabra. A su nombre. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, las enseñanzas, la preparación, la instrucción, la capacitación, la exhortación, la palabra debe de permanecer en nuestra vida para que podamos contrarrestar toda obra del diablo. Por eso la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él cuidad de vosotros. A su nombre. Y cuarto, que es la última y termino: ser un verdadero discípulo. La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa estudiante, aprendiz o seguidor. En el griego es comide. La palabra matates tiene un significado similar y se refiere al que se dedica a aprender.
Amén. O sea que usted y yo aquí estamos aprendiendo. Como toca que digan aprendiendo. Es que si llega hacia la tierra prometida, es que si llega hacia la Nueva Jerusalén, aprendiendo a su nombre. La Biblia, la palabra discípulo se refiere a un seguidor de Jesús. A veces específicamente a uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, el término discipulado no fue iniciado por los cristianos, sino que era una práctica cotidiana en antiguas escuelas. Por eso discípulo no solamente lo encontramos en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. La palabra discípulo se refiere a una persona que sigue una doctrina, amén, una línea de pensamiento o un estilo de vida. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos decidido seguir a Jesús. Levante la mano todo aquel que ha determinado seguir a Jesús. Nosotros hemos decidido seguir a Jesús, pero no solamente sigue a Jesús, adore a Jesús, viva para Jesús, permanezca en Jesús, alabe a Jesús, sirvan a Jesús, que vale la pena servir al Señor. En Juan 1:47 al 49 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero discípulo, un verdadero israelita, que no hay engaño. O sea que los discípulos del Señor no mienten. Y si mentimos, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, a su nombre, porque esa es la consigna, ser un verdadero discípulo. Eso dijo de Natanael. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes de Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, amén, el Rey de Israel. Alguien tiene que decir amén. A su nombre. Él es el Señor. A Él es que seguimos. A Él alabamos y en Él permaneceremos. Mateo 8:21 al 23 dice: y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y enterrado, amén, él en la barca y sus discípulos le siguieron. Mateo 10:1 dice: Jesús llama a sus 12 discípulos y les da autoridad para expulsar demonios, hermano, para sanar enfermos y para que se quite toda dolencia. El ser discípulo nos da la garantía de tener autoridad y de tener poder para en su nombre, hermano, echar fuera demonios, para colocar las manos sobre los enfermos y para que se quite toda dolencia. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que, dice, como discípulo, debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad le digo que no perderá la recompensa. O sea que por ser discípulo, por nosotros ser cristianos, seremos galardonados. Y para concluir, Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Amén. ¿Qué hacía Jesús? Les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Los preparaba. ¿Qué hacía Jesús? Los capacitaba. ¿Qué hacía? Los instruía. Y luego los envió. Les dio enseñanza para que así como Él les había instruido, ellos llevaran el mensaje de vida y de esperanza a las naciones. A su nombre, al nombre de Cristo, amado Padre, en esta noche, colóquese de pie, te adoramos. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. No aplaudo, levante su mano, dígale gracias por ayudarme a permanecer, por darme esta palabra que me muestra el camino hacia el Padre, que me muestra a Jesús, que así como tuvo Dios, usted ese camino ayer para el pueblo de Israel, salir de Egipto, del mundo, llegar hacia el desierto y ser entrenado ahí, que aunque el pueblo de Israel, muchos no quisieron, hoy nosotros teniendo a Jesús, al camino verdadero, al puente, a la verdad en la vida, Señor, estamos aquí solícitos, gracias, para caminar por ahí, por sendas de rectitud, por sendas de fidelidad y de obediencia que nos llevan rumbo hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén. Señor, ayúdanos, porque no queremos perdernos, no queremos andar extraviados, no queremos andar confundidos, queremos permanecer en ti, Señor. Te necesitamos hoy más que ayer. Padre, te pido que des fuerza al que está cansado, que sanes al enfermo, que des visión al que se encuentra miope, sordo, Señor, que des
audición al que se encuentra sordo. Señor, guíanos para que podamos permanecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y provéenos, Señor, para que no tengamos que volver a Egipto en tiempos de necesidad, sino que tú seas siempre nuestro pronto auxilio. Tu bendición sea sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús salimos de este lugar, pero tu presencia continúa y permanece con tu pueblo. Y el pueblo dice: Amén. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Gloria al Señor.